Hola, buenos días. Yo soy la doctora María Belén Pérez. Hoy les voy a hablar de la fisiología del eje hipotálamo hipófiso ovárico. Bueno, como para introducir el tema, les traigo este esquema en donde, bueno, vemos el eje que les comentaba, que bueno, todo empieza en el hipotálamo con la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofina. Esta hormona va a actuar sobre la adenohipófisis o la hipófisis anterior. Esta glándula va a liberar hormona luteinizante o LH y la hormona folículo estimulante o la FSH. Estas hormonas van a actuar a nivel del ovario. A nivel del ovario, bueno, ayudando a la maduración folicular. En el ovario va a liberar otras hormonas que son los estrógenos, la progesterona, la testosterona, que va a actuar a su vez en sus órganos blancos, que como ser el útero, las trompas y el mismísimo ovario, por retroalimentación positiva. Este eje se va a estar dando por retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Y así es como va a ir sucediendo el mismo. Bueno, acá tenemos otro esquema sobre el ciclo ovárico, un ciclo ovárico, sobre el ciclo menstrual, un ciclo menstrual típico, va a durar 28 días aproximadamente. En el día 14, en el medio, va a ocurrir la ovulación, como vemos acá, ovulación el día 14. El ciclo menstrual comienza en el día 1, que es el día 1 del ciclo, es el primer día que empieza a disgregarse el endometrio, que de la menstruación, digamos. Bueno, en este esquema vamos a ver la representación de los niveles hormonal arriba, el ciclo ovárico en el medio y el ciclo uterino abajo de todo. Como ven, van a ir ocurriendo diferentes fenómenos en simultáneo a diferentes niveles de los órganos del cuerpo. Lo importante es que se lleven, porque ahora más adelante vamos a hablar de cada ciclo en particular, de lo que va a ocurrir en el ovario en particular, de lo que va a ocurrir en el útero individualmente y demás. Vamos a hablar cómo vamos a desglosar esto, pero lo importante y lo que quiero que se lleven es que todo esto que les voy a comentar no ocurre por separado, van ocurriendo juntos. Bueno. Vamos a ver los niveles, bueno, estimulados dijimos, por la adenohipófisis, se van a liberar la hormona luteinizante y la folículo estimulante, vamos a tener que de 10 a 12 horas antes que se produzca la ovulación, vamos a tener el pico del LH como se ve arriba, y vamos a tener también, que es importante, que la primera parte del ciclo, los primeros 14 días, van a estar dadas principalmente por mayores concentraciones de estrógeno. Y como vemos acá, la segunda parte del ciclo va a estar dada principalmente por mayores concentraciones de progesterona. Estas van a ser los responsables de los cambios también en los diferentes niveles de los órganos reproductivos. El ciclo ovárico tenemos que primero ocurre lo que sería la maduración folicular, el día 14 la ovulación y luego la regresión, el cuerpo lúteo que va a involucionar en caso de que no se produzca la gestación. Y a nivel uterino vamos a ver que está la primera etapa, que es la fase menstrual, y luego comienza a aumentar el grosor, el espesor del endometrio, la fase proliferativa, y la fase secretoria, en donde vamos a encontrar más vascularización, las glándulas endometriales más tortuosas y demás. Bueno, estos son lo que les estaba comentando anteriormente. Vamos a hablar del ciclo ovárico, el tubario, el uterino y el cervical. Vamos a tener esta imagen, me gustó traérselas porque, bueno, es bastante esquemática
Y con esto les quiero explicar cómo se va dando el ciclo ovárico. ¿Mm? Tenemos que en los primeros días, del 1 al 4.º día aproximadamente, lo que va a ocurrir es lo que se llama el reclutamiento de folículos. Entonces se van a elegir folículos que van a comenzar a madurar. Se reclutan folículos primordiales, como se ven acá. Van a ver que son folículos que tienen una capa, un epitelio simple, digamos, que luego empiezan a madurar y empiezan a aumentar la capa de la célula. Se forma una multicapa, como vamos viendo más adelante. Lo que ocurre del día 5 al día 7 aproximadamente es la selección folicular. No van a llegar a folículo maduro todos los folículos reclutados. Uno solo de ellos se va a elegir, se va a seleccionar, que es la selección folicular. Va a ser el de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque esto se va a dar todo por retroalimentación positiva. Como tiene mayor tamaño, tiene mayor cantidad de receptores, entonces se va a retroalimentar positivamente. Los otros folículos reclutados van a involucionar y se van a perder. Un solo folículo entonces va a llegar a esto, al folículo maduro o al folículo de Graf, que se llama. Algo que quiero que recuerden también, que cuando se hace cuando ocurre el reclutamiento de las células foliculares, de los folículos primordiales, en la edad más fértil, digamos, las mujeres más jóvenes van a reclutarse mayor número de folículos primordiales, se van a reclutar más. A medida que llegamos, a que nos aproximamos a la menopausia, que disminuye la reserva ovárica, el reclutamiento va a ser de un número menor de folículos. Eso como para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque la mujer nace con una reserva ovárica, esa reserva ovárica la va a tener toda la vida. La reserva ovárica no aumenta, va disminuyendo en cada ciclo menstrual hasta que llega la menopausia y no hay más reserva ovárica. Distinto a lo que ocurre en el hombre, que ustedes saben que la producción de espermatozoides es continua. No nacen con una reserva como nosotros. Bueno, entonces llegamos al folículo de Graf o al folículo maduro. ¿Qué va a ocurrir? El día 14 se va a producir la ovulación, que es la liberación del ovocito a través de una rotura de la pared ovárica, y bueno, y se libera este óvulo. ¿Qué va a quedar en el ovario? Van a quedar los restos foliculares, que se van a involucionar en caso de que no se produzca la gestación. Si se produce la gestación, no va a involucionar, sino que va a seguir por un tiempo más ayudando a la preservación del embrión, a la liberación de progesteronas y demás. Bueno, esta imagen, ¿por qué se las traje? Es una imagen histológica del ovario, y bueno, se las traje más que nada porque les quería comentar un poco sobre las capas que presenta el ovario. Vamos a tener la capa más externa, que se llama mesoovario, que es simplemente un epitelio simple cúbico o plano. Lo que se pensaba anteriormente, hace varios años atrás, se lo llamaba se lo llamaba epitelio germinal. ¿Por qué? Porque pensaban que las células germinales primordiales se originaban allí. Ahora ya se sabe que se originan en el endodermo del saco vitelino. Pero bueno, primeramente se llamó epitelio germinal. Hoy se llama mesoovario. Abajo del mesovario nos encontramos con la túnica albuginea, que es un epitelio conectivo, es un tejido conectivo denso. Este epitelio va a ir aumentando paulativamente durante la edad fértil,
para dominar por completo después de la menopausia. Como que va en cada menstruación, como se van reclutando folículos y bueno, va, claro, va desocupando espacio, este espacio que se va desocupando va a ir siendo ocupado por la túnica albuginea. ¿Eh? Abajo de esta túnica albuginea va a estar la corteza. La corteza va a ser un tejido conectivo muy celular. Allí se van a encontrar, incluyen los folículos ováricos en la corteza. ¿Eh? Así que en la corteza encontramos los folículos ováricos. Y por dentro vamos a encontrar la médula, que es el hilio del ovario. Allí vamos a encontrar la vascularización, la inervación, lo que serían los linfáticos del ovario, y nada más. Eso es lo que le quería comentar con esta imagen histológica. Bueno, esta es otra imagen histológica que, bueno, que me pareció también lindo demostrarles. Las figuras que se encuentran en la figura B son los folículos primordiales. Más que nada para mostrarle la capa de epitelio simple de folículos que están recubriendo al ovocito. En la C ya se empieza a ver que estas capas que están planas, acá en la imagen B, se empiezan como a poner más gordas, redondas, cúbicas. En la imagen D ya se empieza a ver una multicapa de células foliculares, se empiezan a dividir por mitosis. En la imagen E ya se empiezan a ver las lagunas de Kohl-Exner que se llaman, que empiezan a aumentar tanto de tamaño que ya se empiezan a fusionar, como se ve por acá, hasta que aumentan mucho de tamaño y se fusiona todo formando el antro, la cavidad antral, que ya sería del propio del folículo maduro, el folículo de Graf. Bueno, el ciclo ovárico lo constituyen 3 fases. La fase folicular, que es el desarrollo y el crecimiento del folículo, la ovulación, que es la expulsión del óvulo, y la fase lútea, que es la secreción de progesterona. Bueno, la fase folicular se va a dar la primera mitad del ciclo, del día 1 al día 13. En la fase folicular vamos a encontrar una fase preantral y una fase antral. La fase preantral es, bueno, la que aparece antes de que aparezca esa cavidad con líquido, el antro. ¿Qué ocurre? Aumenta el tamaño del ovocito, las células de la granulosa se hacen cuboides, se forma una multicapa y se rodea de una membrana, que es la zona pelúcida. Las células adyacentes del estroma se alinean con la membrana basal para convertirse en células tecales. La granulosa se diferencia en teca interna y teca externa. Comienza a acumularse líquido. Después viene la fase antral. Esta se forma dentro de la capa de células granulosas una cavidad con líquido o antro. Al comienzo de cada ciclo, esto es lo que yo les comentaba anteriormente, al comienzo de cada ciclo, varios de estos folículos en desarrollo crecen rápidamente estimulados por la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Es del día 1 al día 4, que yo les comentaba que era el reclutamiento de células foliculares. Después del día 5 al día 7 ocurre la selección, se elige a uno solo. El resto de los folículos van a degenerar formando folículos atrésicos. El desarrollo del folículo de Graf lleva aproximadamente 2 semanas, del día 1 al día 13, periodo en el que aumenta su secreción de estrógenos y receptores para la hormona luteinizante son estimulados por el estradiol y la FSH. La ovulación se da en el día 14. El propio folículo desencadena la ovulación debido a síntesis creciente de estradiol. Sería feedback positivo. Se produce 10-12 horas después del pico de LH. Comprende la rotura de la pared del folículo
para que el óvulo, junto con las células de la granulosa que lo rodean, el cúmulo óforo, disculpen, pueda ser expulsado a la cavidad peritoneal a las adyacencias de la abertura de las trompas de falopio. Y luego, la segunda mitad del ciclo, del día 15 al día 28, ocurriría lo que es la fase lútea. La fase lútea es, bueno, serían los folículos que quedan dentro del ovario que se van a degenerar. Las restantes células foliculares forman el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, que sintetiza progesterona bajo la influencia de hormona luteinizante. La granulosa comienza a aumentar de tamaño y adquiere apariencia vacuolar con depósito de pigmento amarillo, luteína. Se produce angiogénesis, lo que permite la llegada de sustratos al cuerpo lúteo para la síntesis hormonal. Los responsables del mantenimiento del cuerpo lúteo son la hormona gonadotrófica coriónica humana en el embarazo y la hormona luteinizante fuera de él. Entonces, el cuerpo lúteo dura aproximadamente 14 días e involuciona en caso que no se produzca la fecundación, sería luteólisis, transformándose en cuerpo albicans. Se degenera si no hay fecundación. Si se produce la fecundación, el cuerpo lúteo se transforma en cuerpo lúteo gravídico, productor de progesterona, por acción de la hormona gonadotrófica coriónica humana liberada por el tropoblasto embrionario precursor de la placenta. Ayuda, es decir, el cuerpo lúteo va a ayudar a la preservación del embarazo en caso de que se produzca el mismo. ¿Por qué? Porque el embrión en las primeras semanas no tiene circulación propia, o sea, necesita para nutrirse necesita de la ayuda del cuerpo lúteo. Bueno, tenemos la teoría bicelular. La teoría bicelular es importante que lo entiendan. Yo voy a tratar de explicarlo lento. Lo que vamos a hacer va a ser, primero les voy a leer esto, luego les voy a mostrar una imagen, y luego vamos a volver a leer este texto para ver si se cierra el tema. Bueno, la teoría bicelular, ¿en qué consiste? La producción esteroidea, es decir, de estrógenos, del folículo estaría compartimentarizada. Las unidades fecales y foliculares están separadas, pero son complementarias. En respuesta a la hormona luteinizante, las células fecales producen andrógenos y testosterona, que en su mayor parte pasan a la membrana basal de las células de la granulosa. En la granulosa, por su actividad aromatasa, dependiendo de la FSH, los andrógenos se convierten en estrógenos, principalmente en estrona y en estradiol. Bueno, después lo vamos a volver a leer después de que expliquemos con esta imagen. Tenemos entonces las unidades compartimentarizadas que hablaba, son la célula de la teca y la célula de la granulosa, que se ve a la derecha y a la izquierda. Esos son los compartimientos que se encuentran. Están separados, pero se complementan, decía el texto. ¿Por qué se complementan? Ahora lo vamos a explicar. La célula de la teca va a tener receptores para la LH, la hormona luteinizante. Las células de la granulosa va a tener receptores para la hormona folículo estimulante. Entonces, ¿cómo va a empezar esta teoría? La hormona luteinizante se va a unir a sus receptores en la célula de la teca. ¿Qué va a hacer la hormona luteinizante? Va a estimular una enzima, que es la desmolasa. La desmolasa que hace va a transformar el colesterol en andrógenos o androstenedionas principalmente. Los andrógenos van a pasar la pared, van a pasar hacia la célula de la granulosa. En la célula de la granulosa, ¿qué va a pasar?
va a estar, se va a unir la FSH, la hormona folículo estimulante, a sus receptores. ¿Qué hace la hormona folículo estimulante? Va a estimular a otra enzima, que es la enzima aromatasa. La aromatasa, ¿qué va a hacer? Va a transformar la androstenediona en estrógenos, principalmente en estrona. ¿Eh? En estrona. Esta estrona, ni bien es liberada, inmediatamente después de que sale, se transforma en estradiol en una paciente normal, obviamente, sin patología. El estradiol es fundamental para que se produzca la ovulación, como veíamos anteriormente. Se va a dar por un feedback positivo. Va a aumentar su propia producción, como dijimos anteriormente. Entonces, acá quedaría explicada lo que sería la teoría bicelular. La hormona luteinizante estimula a una enzima que es la desmolasa. La hormona folículo estimulante va a estimular otra enzima que es la aromatasa. La desmolasa convierte el colesterol en andrógenos. Los andrógenos atraviesan las membranas hacia la célula de la granulosa. Los andrógenos a través de la aromatasa se transforman en estrógenos, principalmente en estrona. La estrona, cuando se libera hacia el exterior, se libera y se transforma inmediatamente en estradiol en una mujer normal. Vamos a leer de vuelta la teoría bicelular que les comenté anteriormente. La producción esteroidea de andrógenos dentro del folículo estaría compartimentalizada. Ahora ya entendemos por qué los compartimientos. Las unidades tecales y foliculares están separadas, pero son complementarias. En respuesta a la hormona luteinizante de las células tecales, se produce el andrógenos y testosterona, que en su mayor parte pasan a la membrana basal de las células de la granulosa. En la granulosa, por su actividad aromatasa, dependiente de la hormona folículo estimulante, los andrógenos se convierten en estrógenos, en estrona y en estradiol. Bueno, creo que ahí quedó más o menos cerrado el tema de la teoría bicelular, que no es un tema menor. Porque después con esto van a entender, con esto que sería la normalidad, van a entender más adelante cuando estudien la patología. Por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico y otras enfermedades que alteran el funcionamiento normal. Bueno, vamos a tener esto para relajar un poco, el ciclo tubario. El ciclo tubario es fácil. Piénsenlo siempre de esta manera. Todo se va a dar, si lo piensan así, va a ser más fácil de imaginárselo en su cabeza. Todo se va a dar para facilitar la gestación, ¿no? Entonces van a ocurrir cosas a nivel del ovario para facilitar esto, a nivel de la trompa para facilitar la gestación, a nivel del útero para la anidación del producto de la gestación. Entonces, si lo pensamos de esta forma, vamos a ver que la máxima actividad contráctil se produce bajo influencia estrogénica en la ovulación. En la ovulación va a aparecer las máximas contracciones de las trompas. ¿Por qué? Porque la trompa tiene que llevar el ovocito hacia la cavidad uterina. Entonces, en la ovulación va a haber 5 a 8 contracciones por minuto. Al comienzo del ciclo, las células ciliadas son bajas. Luego, duplican su altura. Sus cilios se vuelven más largos y aumenta su actividad, facilitando la progresión ovular hacia el útero. A nivel uterino o endometrial, lo que va a ocurrir va a ser cambios cíclicos en su estrato a causa de los cambios hormonales. Se diferencian 3 fases. Una fase proliferativa o estrogénica,
que se va a dar del día 5 al día 13, una fase secretoria o progestacional, que se va a dar del día 14 al día 28, y la fase menstrual o de disgregación, que se va a dar del día 1 al día 4. La fase proliferativa o estrogénica, finalizada la menstruación, el estrato funcional es la parte de abajo, que eso no se va a disgregar perdón, el estrato funcional es la parte de arriba, eso es lo que se va a disgregar en cada menstruación. La capa basal de endometrio es lo que no se va a disgregar en cada menstruación. Siempre va a quedar la capa basal, que es la responsable de que se regenere la capa funcional mes a mes. Es más o menos para que se den una idea. Entonces, el estrato, finalizada la menstruación, el estrato funcional se regenera a partir de la capa basal, bajo influencia de estrógenos producido por el folículo ovárico. Lo que va a ocurrir es que se va a repitelizar partiendo de los fondos glandulares del estrato basal. El estrato basal va a regenerar mes a mes la capa funcional, el estrato funcional. Crece el espesor del endometrio, que en el postmenstruo inmediato es de 0,5 milímetros hasta 3,54 milímetros al final de esta fase. Presenta glándulas serpenteantes y tortuosas. En la fase secretoria o progestacional, lo que ocurre es que luego de la ovulación, la progesterona estimula la fase secretoria. Las glándulas se vuelven marcadamente tortuosas y el estroma se edematiza. Aparecen vacuolas ricas en glucógeno en el epitelio glandular. En el día 19, las glándulas se dilatan y el material secretor es abundante. Alcanza su pico máximo el día 21, acompañado por altos niveles de progesterona. Podría ocurrir el implante. Día 22-24, hay una transformación deciduoide. Glándulas aún más tortuosas con proyecciones papilares hacia la luz, que les da aspecto de serrucho y desprendimientos. En el día 26, infiltración leucocitaria fisiológica. La irrigación, ¿de dónde proviene? De las arterias miometriales, de las que parten dos sistemas. Las arterias radiales, de corta trayectoria, que se distribuyen en la capa basal, la que no se pierde mes a mes, y las arterias espiraladas que recorren el estrato funcional, la capa que se disgrega. Acá tenemos separada la capa funcional, la que se disgrega mes a mes, la capa basal, la que no se disgrega, y el miometrio, que está por debajo del endometrio. Tenemos que la irrigación uterina viene a partir de la arteria uterina, las arterias arqueadas, que son estas, que van a como rodear las paredes uterinas. De estas se desprenden las arterias radiales, que son estas, y de las arterias radiales empieza a proliferar el endometrio, formando esto que son las arterias espiraladas. Y también les quería mostrar, que se ven en esta imagen, cómo también va cambiando las características de las glándulas endometriales, cómo en la fase secretora se hacen bien tortuosas, y aumentan su diámetro. Bueno, y la fase menstrual, cuando no hay fecundación, no hay hormona gonadotrófica coriónica humana. Disminuye la progesterona, hay vasoconstricción de arterias espiraladas, hay una hipoxia e isquemia 24 a 36 horas antes, las paredes vasculares se rompen y forman hematomas. Hay necrosis del estrato funcional, la capa funcional se disgrega y queda la basal sangrando en napa. Bueno, terminamos el ciclo endometrial y nos queda este último, que es el ciclo cervical.
El ciclo cervical, entonces, al comienzo del ciclo, la secreción cervical es espesa y densa. En el transcurso de la fase estrogénica, aumenta la cantidad, se hace transparente y se fluidifica. Se estira en hebras filancia de 10 centímetros o más en las proximidades de la ovulación gracias a los estrógenos. Es un moco o es un flujo como la clara de huevo, un moco filante, transparente. En la fase lútea, gracias a la progesterona, se reduce la secreción y aumenta su viscosidad. Y bueno, acá les dejo la bibliografía donde pueden estudiar y no tenemos más nada que decir. Espero que no los haya aburrido mucho, no los haya cansado mucho, que les haya servido y que les ayude a estudiar. Hasta la próxima.